A ver, ¿y si una promesa hecha hace como 4000 años a un hombre en medio del desierto pudiera redefinir la identidad de millones de personas hoy en día? En este análisis vamos a desglosar una interpretación que conecta la promesa a Abraham con el cristianismo moderno y de una forma que la verdad podría sorprender. Vamos a meternos de lleno en esto. Todo arranca aquí con una promesa que es muchísimo más grande de lo que parece a simple vista. Dios no solo le promete un hijo a Abraham, le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de multitud de naciones. Y ojo, la clave está justo ahí, en el plural, naciones, no solo una. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es que una promesa que parece tan familiar, tan de un clan, termina expandiéndose hasta abarcar al mundo entero? La fuente que estamos analizando busca resolver justamente este misterio. Y bueno, según esta interpretación, la pieza clave para descifrar esa promesa global la tiene el apóstol Pablo, y algo que él mismo llamó el gran misterio. Lo que la fuente propone es una línea directa desde el Génesis hasta la misión de Pablo. Sostiene que cuando a Pablo se le envía a los gentiles, o sea, las naciones no judías, él no está empezando algo nuevo. No, está cumpliendo, de forma literal, la promesa de naciones y reyes que se le hizo a Abraham siglos y siglos atrás. Y aquí es donde la interpretación da un giro, bueno, bastante radical. El misterio que se le revela a Pablo, según esta fuente, no es simplemente una adopción espiritual. La afirmación es mucho más potente. Dice que los creyentes no judíos son de hecho descendientes biológicos de Abraham, que simplemente están siendo injertados de vuelta en el árbol familiar del que habían sido separados. Y esta idea se apoya mucho en los escritos de Pablo. El material señala que él los llama verdaderos hijos, y la simiente literal, la palabra en griego es sperma, de Abraham. O sea, ya no son extraños ni advenedizos, sino conciudadanos, miembros de la familia de Dios, parte integral del olivo, que es el símbolo de Israel. Ok, la siguiente pieza en este gran rompecabezas, de acuerdo con la fuente, tiene que ver con identificar a las famosas ovejas perdidas que Jesús dijo que había venido a buscar. Y para esto, se resalta la propia declaración de Jesús sobre su misión. Fue enviado específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta obvia entonces es, ¿quiénes serán exactamente estas ovejas perdidas? La fuente nos presenta una narrativa histórica. Primero, el reino de Israel se divide en dos. Luego, el reino del norte, también conocido como Israel o Efraín, es conquistado por Asiria y su gente es esparcida por todas partes. Con el paso del tiempo, sus descendientes se mezclan, se asimilan en otras naciones y pierden por completo su identidad. Y es ahí donde comenzaría la misión de Jesús, encontrar a esos descendientes perdidos. Con esta idea en mente, la famosa parábola de la oveja perdida cobra un nuevo significado. Las 99 ovejas que están seguras en el corral representarían a la casa de Judá, los judíos que se mantuvieron. Y esa única oveja perdida por la que el pastor lo deja todo sería la casa de Israel, o Efraín, dispersa entre las naciones. Y aquí hay un detalle geográfico que la fuente subraya como algo muy simbólico. Después de ser rechazado en Jerusalén, que es territorio de Judá, Jesús se va a una aldea llamada Efraín. Este gesto se interpreta como toda una declaración de intenciones, un giro hacia su misión de encontrar a ese reino del norte perdido. Ahora, esta idea de reunificación se conecta con antiguas profecías que, según se argumenta, predijeron este mismo evento con siglos de antelación. La profecía clave aquí es la de Ezequiel y los dos palos. Imagínense la escena. A un profeta se le dice que tome un palo que representa a Judá y otro que representa a Efraín, y la orden es unirlos en su mano, como un símbolo de que esas dos casas divididas volverían a ser una sola nación. Y el punto culminante, según la fuente, es este. La imagen de dos maderos que se unen en uno solo se conecta directamente con la cruz. La cruz es vista como el instrumento que finalmente logró unificar a estas dos casas de Israel, la judía y la que estaba dispersa. Y no es solo una profecía aislada, la fuente va tejiendo un tapiz con varias visiones. Está el valle de los huesos secos que vuelven a la vida, la restauración de la casa de David y la promesa de que aquellos a los que se les llamó no son mi pueblo serían reclamados de nuevo. Todas parecen apuntar a lo mismo, la restauración de un pueblo que se había perdido. Este argumento incluso llega hasta el Nuevo Testamento. Se señala que Jacobo, quien era el líder de la iglesia en Jerusalén, citó al profeta Amós para justificar por qué aceptaban a conversos no judíos sin exigirles todo el proceso.
La interpretación es que no los veían como extraños, sino como israelitas que estaban, por fin, regresando a casa. Y bien, llegamos a la parte final. ¿Qué implicaciones tiene todo esto hoy en día? ¿Y por qué, según esta fuente, este conocimiento estuvo oculto por tanto tiempo? La fuente nos propone una especie de línea de tiempo para explicar por qué esta idea se perdió. Sugiere que, después de los apóstoles, la fe se empezó a distanciar de sus raíces hebreas para evitar la persecución romana. Un proceso que, dicen, se aceleró con Constantino, y que es ahora, en la era moderna, que la tecnología está permitiendo redescubrir estos orígenes. Y aquí, la fuente hasta reinterpreta esta profecía de Jeremías para la era digital. Los pescadores enviados a buscar a los dispersos usan una nueva clase de red, las redes de Internet, que hoy conectan a creyentes por todo el mundo y permiten que estas ideas resurjan. Así que, en resumen, la idea central se condensa con la metáfora de la levadura. La descendencia biológica de Abraham se habría mezclado por todo el mundo, silenciosamente, como la levadura en la masa, cumpliendo de forma oculta, pero literal, aquella promesa de convertirse en una multitud de naciones. Lo que nos deja con una pregunta final que resuena bastante fuerte. Si esta interpretación fuera correcta, ¿cómo redefine la fe, la historia y la identidad personal? La sola idea de que millones de personas podrían ser parte de un linaje perdido y ahora reencontrado sin siquiera saberlo, tiene implicaciones, la verdad, muy profundas. Iniciamos en medio del desierto. Imaginen la escena, porque de verdad desafía toda lógica. Estamos en Génesis 17. Tenemos a un hombre, Abraham, de 99 años. Y Dios se le acaba de aparecer con una promesa que, suena a locura. No solo va a tener un hijo con su esposa de 90 años, sino que va a ser padre de una multitud de naciones. Hoy vamos a analizar a fondo una idea que proponen las fuentes que tenemos, y es bastante provocadora. ¿Y si esa promesa no fuera solo una metáfora espiritual? ¿Y si fuera el inicio de un misterio que cruza toda la Biblia? Nuestra misión aquí es seguir ese rastro, un hilo que estos textos dicen que conecta a esa promesa en el desierto con la misión de los apóstoles, y que podría incluso redefinir la identidad de millones de creyentes hoy en día. La idea de un cumplimiento literal, biológico, de esas palabras. Exacto. Y aquí las fuentes nos ponen sobre la mesa una pregunta que lo cambia todo. A ver, cuando el Nuevo Testamento habla de los hijos de Abraham, ¿es una adopción puramente espiritual? ¿Una familia de fe? ¿O estamos en realidad leyendo la crónica de una familia biológica que se dispersó hace milenios y cuya reunificación es, digamos, el corazón oculto del Evangelio? Vamos a ver la evidencia textual que se presenta para sostener esta idea. De acuerdo. Entonces, para entender el final, hay que empezar por el principio. Volvamos a ese momento. Génesis 17. ¿Cuáles son exactamente los cimientos de este pacto? Porque no es solo una promesa, es todo un paquete, ¿cierto? Totalmente. Las fuentes lo desglosan en 4 pilares. El primero, el más famoso, la descendencia. Pero fíjate en el detalle del cambio de nombre. Ya no es Abraham, padre enaltecido, un título local. Ahora es Abraham, padre de multitud de naciones. Es un cambio de escala cósmico. Y lo mismo pasa con su esposa, de Sarai a Sara, princesa, pero de multitudes. En la mentalidad hebrea, un cambio de nombre es un cambio de destino. O sea que no es un simple apodo nuevo. Es como si Dios estuviera reescribiendo su futuro. Precisamente. El segundo pilar es la tierra, Canaán, como herencia para esa descendencia. El tercero es la realeza. De su linaje saldrán naciones y reyes. Esto es clave para lo que veremos después. Y el cuarto pilar, la señal física de todo esto, la circuncisión. Y sobre la circuncisión, las fuentes dan una interpretación simbólica muy potente, que va más allá del acto físico, ¿no? Mucho más allá. Explican que la palabra hebrea para prepucio también puede significar límite, una barrera. Así que el acto de cortarlo se interpreta como un símbolo de quitar las pasiones carnales, esa barrera que nos separa de una vida espiritual. Era un llamado a ser diferentes, a ser un ejemplo en medio de una cultura que, según los textos, estaba moralmente corrompida. Y lo increíble es la reacción de Abraham. No es la de un santo de vitral, es muy humana. El texto dice que se inclina, pero por dentro se ríe.
Tenía casi 100 años. Su escepticismo es tan grande que hasta le propone a Dios un plan B. Oye, ¿y si mejor bendices a Ismael, mi hijo que ya existe? Es una escena fantástica. Y la respuesta de Dios es crucial para toda la tesis que exploramos. Dios es firme. No, el pacto, mi pacto, lo estableceré con Isaac. Pero, y este pero es gigantesco, no descarta a Ismael. Le promete que también será bendecido, que de él saldrá una gran nación y 12 príncipes. O sea, desde el minuto 1 se establecen 2 grandes linajes. No es una historia de un solo pueblo. Ok, aquí es donde la trama se pone fascinante. Tenemos esa promesa de naciones y reyes. Las fuentes argumentan que esto no es una nota al pie, sino la clave para entender la misión del apóstol Pablo. ¿Cómo hacen esa conexión entre un patriarca del Génesis y un apóstol casi 2000 años después? Pues lo hacen siguiendo una pista textual muy concreta. El argumento se ancla en Hechos capítulo 9, justo después de la conversión de Saulo. Dios le habla a un discípulo, Ananías, y le dice que Pablo es su instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Para un fariseo erudito como Pablo, esa frase «gentiles y reyes» habría sonado como un eco directo, inconfundible, un eco de la promesa a Abraham. No era una misión nueva, era la misión original entrando en su fase final. Un momento, y aquí la palabra gentiles es el centro del misterio. Normalmente pensamos en gentiles como cualquiera que no es judío. Pero, ¿cómo lo interpretan las fuentes aquí? Esa es la pregunta del millón. La tesis es que Pablo y los primeros apóstoles entendieron gentiles, en griego etne, no como extranjeros, sino como las naciones de Israel que se habían perdido, las ovejas perdidas de las que habló el propio Jesús. La promesa no era convertir al mundo en judío, sino reunir a la familia dispersa. Entiendo. La mayoría interpreta hijos de Abraham en el Nuevo Testamento como una adopción espiritual. Pero estas fuentes señalan un detalle lingüístico que lo cambia todo, ¿verdad? Exacto. Y es un detalle que se pierde en casi todas las traducciones. Cuando Pablo escribe en Gálatas, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. La palabra griega que usa para descendencia es sperma. Sperma. Sí. No es una palabra metafórica como familia. Es el término biológico para semilla, linaje. Según este análisis, Pablo está haciendo una afirmación de linaje literal. Vaya, eso lo cambia todo. La idea no es que los gentiles se convierten en israelitas espirituales, sino que se revela que muchos de ellos siempre lo fueron, biológicamente, sin saberlo. Exactamente. Se trataría de un reencuentro, no de una adopción. Y esto conecta con las palabras de Jesús en Mateo 15, cuando dice, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Las fuentes identifican a estas ovejas perdidas de manera muy específica. Son las 10 tribus del reino del norte. Este reino, conocido como Efraín, fue conquistado por los asirios en el 722 a.C. Y su gente fue deportada, se mezcló, se disolvió entre las naciones. Su rastro histórico se perdió, pero no su descendencia. Ok, entiendo. La tesis es que Pablo tenía el mandato de buscar a estos descendientes. Es una idea muy potente, pero se necesitaría más que un par de frases para sostenerla. ¿Apuntan las fuentes a alguna profecía que anticipara esto? Por supuesto. El argumento no se sostiene sin ellas. Y la profecía central que se presenta es la de Ezequiel 37. Es un capítulo con 2 visiones increíblemente poderosas. La primera es la de los 2 palos. Dios le dice a Ezequiel que tome un palo y escriba en él por Judá, o sea, los judíos, y otro palo y escriba por José, palo de Efraín, las 10 tribus perdidas del norte. Luego le dice que los junte en su mano, y se convierten en uno solo. Es la profecía más explícita de la reunificación de toda la casa de Israel. ¿Los 2 reinos divididos finalmente juntos de nuevo? Exacto. Y la segunda visión de ese mismo capítulo es el famoso Valle de los Huesos Secos. Ezequiel ve un valle lleno de huesos secos, sin vida, y Dios sopla su espíritu sobre ellos y se levantan como un ejército inmenso. Y lo más importante es que el texto no deja lugar a dudas. Dios dice, «Estos huesos son toda la casa de Israel».
Se interpreta como una restauración nacional de todos los descendientes dispersos. Tenemos la promesa, las profecías. ¿Y cómo aterriza esto en la práctica? ¿Se ve reflejado en las decisiones de la iglesia primitiva? Las fuentes mencionan mucho el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Sí, porque lo ven como la prueba de fuego. Ahí hubo una tensión enorme. Era el primer gran debate. La pregunta era, ¿un no judío que cree en Jesús tiene que circuncidarse y seguir toda la ley para ser salvo? El debate era feroz. Y la decisión que tomaron fue, fundamental para el futuro de todo. Absolutamente. Y según esta interpretación, la decisión es incomprensible sin esta clave de las ovejas perdidas. Quien zanja el debate es Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. Se levanta y cita una profecía de Amós, que habla de restaurar el tabernáculo de David para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles. ¿Y cuál es la conclusión que saca de esa profecía? Su conclusión es no ponerles trabas innecesarias a estos gentiles. Pero aquí está el matiz que destacan las fuentes. Jacobo añade, porque Moisés es leído en las sinagogas cada sábado. La interpretación es que no estaba aboliendo la ley para ellos, estaba creando un periodo de gracia. La expectativa era que al ser israelitas volviendo a casa, al empezar a ir a las sinagogas y escuchar la Torá, poco a poco, voluntariamente, abrazarían el pacto completo, como su antepasado Abraham. A ver, para que quede claro, si esta era la perspectiva de los apóstoles, reunir a los descendientes biológicos de Israel, ¿por qué esta enseñanza no es un pilar del cristianismo hoy? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió la idea? La explicación que ofrecen es que esta comprensión, tan arraigada en el contexto judío, se empezó a diluir, desapareció tras la muerte de la primera generación de apóstoles. El liderazgo de la iglesia pasó a manos de no judíos. Y supongo que la política del momento tuvo algo que ver. La relación entre el pueblo judío y Roma no era precisamente buena. Era catastrófica. Después de las guerras judeo-romanas, la destrucción del templo, cualquier cosa que sonara a judía se volvió peligrosa a los ojos de Roma. Según las fuentes, los padres de la iglesia de los siglos siguientes, para proteger a sus comunidades, empezaron a distanciar la fe de sus raíces hebreas. Este proceso resultó en lo que las fuentes llaman un Cristo romanizado, desconectado de su identidad. Y la conexión se perdió. Y las fuentes que revisamos ven un cambio drástico en la era moderna, un redescubrimiento. Sí, y lo describen con metáforas muy visuales. Una es la del caballo de Troya. La idea es que Dios usó al propio imperio romano, el que crucificó al rey de los judíos, como el vehículo para esparcir el conocimiento sobre él por todo el mundo. Es una ironía increíble, ¿no? Totalmente. Como si el sistema que buscaba aplastar un movimiento se convirtiera en su red de distribución. Exacto. Y ahora, dicen, Internet está haciendo la segunda parte del trabajo. La otra metáfora es la de los pescadores. Dicen que hoy han surgido pescadores que usan las redes de pesca de Internet para llegar a millones de cristianos. Y estas redes estarían ayudando a muchos a reconectar con la identidad hebrea de su fe, a redescubrir esta idea. Hemos recorrido un camino larguísimo. Partimos de una promesa a un anciano en el desierto. Seguimos las visiones de profetas. Nos metimos en el corazón de la iglesia primitiva. Y terminamos en un reexamen teológico en la era digital. En esencia, la interpretación que presentan las fuentes replantea toda la narrativa. Propone que la división entre judío y gentil nunca fue el plan final, era más bien una fase temporal, una fase en un plan mucho más grande. Reunir a toda la familia dispersa de Abraham, Isaac y Jacob. Y solo así se cumpliría de forma literal la promesa de que su descendencia sería una multitud de naciones. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende de las propias fuentes. Si aceptamos que la identidad tiene múltiples capas, biológicas, culturales, espirituales, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en la perspectiva de una persona, en su forma de vivir su fe, si empieza a considerar que su conexión con estas promesas no es solo espiritual, sino también ancestral y biológica?